Dios te bendiga en esta hora, en este día, en este sábado que el Señor nos ha regalado. Un día más estamos aquí desde nuestro canal de YouTube, Restaurados por la Palabra. En este episodio vamos a estar hablando acerca del capítulo 13 del libro de Romanos, donde vamos a ver 3 puntos esenciales. El primero es el sometimiento a las autoridades, el orar por las autoridades, el sujetarse a las autoridades, ¿sí? El segundo punto es el punto central de este capítulo, de practicar el amor hacia los demás, ¿sí? Tanto a los prójimos como a aquellos que nos odian, ¿sí? Basándose siempre en el mandamiento del Señor, la práctica del amor. Y por último, la lucha, la batalla de la fe. Sería como una introducción al próximo capítulo que vamos a ver el sábado que viene. Pero redondeando todo esto, el apóstol nos da un vistazo del poder de Dios, ¿sí? De la autoridad de Dios, y cómo la va delegando, ¿sí? A los seres humanos, tanto gobernantes como sus hijos, ¿sí? Y la tarea del Hijo de Dios de orar siempre, de bendecir siempre y de amar siempre a aquellos que nos rodean. Y ya comenzamos con el capítulo 13 de este capítulo, que dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este primer versículo de este capítulo, manda a todas las personas a someterse a las autoridades, a los gobernantes que han sido establecidas, porque por Dios han sido establecidos. Entonces, nos da la pauta de la obediencia en primer lugar a las autoridades y del sometimiento, pero no en forma de esclavitud, sino en forma de bendición. Para nosotros tiene que ser una bendición las autoridades que han sido puestas por parte de Dios en nuestros países, ¿sí? A aquellos gobernantes, y tiene que ver con algo personal de cada cristiano, que no tiene que ser partidario político de ninguna índole o ideología, sino que tiene que demostrar ser un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Orando siempre por las autoridades superiores. Luego dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muchas veces nos quejamos acerca del sistema de este mundo, nos quejamos de los gobernantes, nos quejamos de los políticos, nos quejamos absolutamente de las autoridades, pero pensemos esto que Pablo nos está diciendo en este capítulo, que si nos resistimos a las autoridades, nos estamos resistiendo, ¿sí? Al plan establecido por Dios, ¿sí? Nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Y dice que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es una mirada, un punto de vista del apóstol, ¿sí? Muy profundo y muy duro y bastante chocante tal vez para la visión de este tiempo, porque decimos vivir en democracia, pero sin embargo no la disfrutamos, no aprendimos a vivir en la verdadera democracia que ha sido establecida tal vez en nuestro país. Tal vez en otros países tienen otros sistemas políticos, el socialismo, el comunismo, tal vez hay reyes también, pero sin embargo son autoridades puestas por Dios, ¿sí? Por la voluntad de Dios, por el plan de Dios para cada país, y todos debemos bendecir a las autoridades. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios y no nos tenemos que resistir a la voluntad de Dios. Porque luego en el versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y estarás y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bien, acá habla de dos tipos de personas, ¿no? De aquel que teme y obedece y aquel que no teme a la autoridad, desobedece. Pero pensemos esto, que es la autoridad es la que lleva la espada de la justicia de parte de Dios. Si bien sabemos muy claramente de que el sistema gubernamental de todos los países está corrupto, ¿sí? Está lleno de pecado, cada uno busca su bien propio y se olvidan del bien común establecido por las constituciones en la mayoría de todos los países, ¿sí? Se establece el bien común. Pero sin embargo, todo lo que sucede no está fuera del control de Dios. Al contrario, está todo dentro del control y de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona que ha sido puesta por Dios en la parte gubernamental va a rendir cuentas no solamente ante la nación, sino ante Dios. ¿Por qué? Porque su juramento dice que Dios y la patria me lo demanden, poniendo siempre sus manos sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Entonces hay también un gran peso sobre sus vidas, una gran responsabilidad, que si no hacen la tarea que se les encomendó por parte de Dios conforme a las Escrituras, ellos también acarrean castigo sobre sí mismos. Entonces todo tiene un porqué, un para qué, si todo tiene un propósito por parte de Dios. Dios los ha establecido para marcar un tiempo, para marcar una conciencia en la sociedad, para que la sociedad se dé cuenta que realmente necesita de Dios y que si los gobernantes juran por Dios y por la patria y por Dios van a ser condenados. Entonces, la gran responsabilidad y gran peso que tienen los gobernantes hoy en día deben ser apoyados por las oraciones de los hijos de Dios y no por las maldiciones de los hijos de Dios. Ellos no necesitan nuestra condenación, sino que necesitan nuestra bendición. Esto debemos saberlo y entenderlo muy bien. No somos partidarios políticos, sino que somos partidarios del reino de Dios, y por lo tanto llevar un mensaje de salvación también a estas autoridades que necesitan la salvación que nosotros hemos recibido por gracia. Lo que por gracia hemos recibido, lo tenemos que dar por gracia. Luego dice, por lo cual en el 5 es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia es el elemento que está en nuestra mente y que nos indica cuál es el gravamen de nuestro comportamiento, cuál es el propósito de lo que Dios ha establecido, y nos indica que la obediencia a las autoridades es el mejor camino para poder establecer una sociedad con una conciencia conforme al plan de Dios. Necesitamos que la sociedad crea en Dios, necesitamos que la sociedad sea establecida sobre la palabra y los mandamientos de Dios, no sobre leyes humanas y corruptas. Entonces, conforme a nuestro comportamiento, conforme a nuestro testimonio, las autoridades van a ver en nosotros que realmente fuimos establecidos por Dios como hijos de luz para transmitir a este mundo que vive en oscuridad la luz de Cristo. Luego continúa, pues por esto pagáis también tributos o impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis,
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si acá Pablo establece este punto, este versículo tan importante, que paguemos a todos lo que debemos tal cual o conforme al estatus social, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto y al que honra, honra. ¿Sí? Porque de la manera que nosotros paguemos, eso es lo que vamos a recibir por parte no solamente de los demás, de nuestros prójimos, sino también por parte de Dios. ¿Sí? Porque hay una ley de siembra y de cosecha. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y esta primera parte de este capítulo me trae a memoria cuando el centurión envía, ¿sí?, a los soldados delante de Jesús para pedirle que sane a su siervo. El centurión ni siquiera se había atrevido a estar delante de la presencia de Jesús, ¿sí?, porque primeramente lo ha reconocido como autoridad social, como autoridad religiosa, como autoridad política. Lo ha reconocido con la autoridad de Dios, que es lo que llevaba Jesús sobre sí mismo. Y él reconoce que cuando le dice a su siervo, ve y haz esto, él lo hace. Ven acá y haz esto, y le obedece, ¿sí? Entonces, conforme a la mentalidad de esa persona de autoridad que era el centurión, él reconoce la autoridad que tenía Jesús. Así que por lo tanto no se sintió ni siquiera digno de recibir a Jesús dentro de su casa o bajo su techo. Solamente con que diga una palabra, su siervo habría de sanar. Esto tiene que ver con la autoridad que uno tiene también delante de Dios, ¿sí? Si no nos sujetamos a las autoridades gubernamentales, si no nos sujetamos a las autoridades eclesiásticas, ¿cómo podemos decir que nos sujetamos a la autoridad de Dios? Si no nos sujetamos a las personas a las cuales vemos, ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios a quien no vemos? Entonces, aquellos que saben sujetarse tanto en este mundo material y físico y en el mundo espiritual, ¿sí?, reciben autoridad de lo alto. Muchos quieren hoy en día expulsar demonios, sanar enfermos, levantar muertos, hacer milagros, caminar sobre las aguas, calmar tormentas, hacer todo lo que Jesús hizo. Pero nadie quiere someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Sin el sometimiento a la autoridad del Espíritu Santo, no puede haber milagros, no puede haber prodigios, no puede haber maravillas. No podemos realizar las obras que Cristo realizó. El mayor milagro que nosotros podemos alcanzar es la salvación de un alma. Ese es el mayor milagro que nosotros hemos recibido. No hay mayor milagro que que nuestra salvación. Así que por lo tanto, el sometimiento a la autoridad de Dios acarrea bendición, salvación y sanidad del alma. Más allá de los milagros físicos y materiales, ¿sí?, de todo aquello que necesitamos, más allá de todo eso, la bendición espiritual por parte de la autoridad, ¿sí?, que está sobre nosotros, acarrea bendición para nuestras vidas y bendición para aquellos que nos rodean también, porque al ser bendecidos nosotros, también bendecimos el lugar donde nosotros estamos. Sí, seguramente a usted le habrá pasado que cuando entra a un negocio que está completamente vacío, atrás de usted empieza a caer gente y gente y gente y gente, y el lugar donde usted está siendo bendecido. ¿Por qué? Porque usted está en obediencia a Dios, y al estar en obediencia a Dios trae bendición al lugar donde está. Y esta es una manifestación clara, ¿sí?, de la obediencia a Dios, ¿sí? Suceden cosas sobrenaturales que realmente son naturales en nuestras vidas, que tendrían que ser naturales en nuestras vidas. Hacer un milagro de sanidad, hacer un milagro de bendición sobre una vida, todas esas cosas tienen que ser naturales en nuestras vidas.
no sorprendernos por los milagros, por las maravillas, o decir no lo puedo creer que haya sanado y demás, sino que tiene que ser algo normal, algo natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios y la genética de Dios está en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el cual ha sido regenerado por el Espíritu Santo en este tiempo. Luego continúa diciendo en el 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La única deuda, dice Pablo aquí en este versículo, que tenemos que tener para con los demás es el amor hacia los demás. Un día me manda un mensaje una persona que realmente había hablado muy mal de mí, me había querido hundir de alguna forma. Y al recibir este mensaje, bueno, la persona que estaba conmigo me dice: no lo atiendas, no le contestes, si habló mal de vos, ¿cómo le vas a contestar? ¿Y por qué no lo voy a atender? Tal vez esté necesitando de Dios, esté necesitando una palabra. Yo también puedo equivocarme, yo también puedo estar en ese lugar. Lo único que yo tengo que hacer es actuar como Cristo actuó. Lo único que yo tengo que hacer es amar a mi hermano, aunque se haya portado mal conmigo. ¿Sí? Es lo que veíamos en el capítulo anterior, ¿sí? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. ¿Sí? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Entonces, esta es la ley de Dios, la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Por qué? Porque es una ley universal que no va a cambiar. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Entonces, no debemos tener deudas con nadie, sino solamente el amarnos unos a otros. Porque luego dice en el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la sentencia que tenemos nosotros, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y acá hay una controversia mal entendida, digamos, este mandamiento mal entendido en este tiempo, ¿sí? Por muchos años, ¿no? El desprecio del yo, el desprecio de sí mismo. Yo me tengo que despreciar, tengo que amar a mi hermano, pero me tengo que despreciar a mí mismo. No, esto no está diciendo el mandamiento. El mandamiento está diciendo que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, de la misma manera. Pero la pregunta es: ¿te amás a vos mismo? ¿Te estás amando a vos mismo? ¿O te estás despreciando? ¿O estás despreciando el propósito que Dios puso en tu vida? Que sos un reflejo de su salvación, un reflejo de su gracia, un reflejo de la vida eterna. Que sos el propósito y el sueño de Dios aquí en la tierra. Que sos luz del mundo y sal de esta tierra. Eso es lo que eres. Entonces debes amarte a ti mismo, ¿sí? Y de tal manera como te amás, debes amar a tu hermano. No podés amar a tu hermano si primeramente no te supiste amar a vos mismo. Porque muchas veces nos despreciamos a nosotros mismos, nos seguimos culpando, nos seguimos acusando, no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces es tiempo de sanarnos a nosotros mismos. Así tal cual el cuerpo se sana a sí mismo. Cuando usted se corta, el cuerpo inmediatamente envía sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, y empieza a cicatrizar la herida, a cortar la sangre, y se sana a sí mismo, y al tiempo la herida está sanada, solamente queda una pequeña cicatriz tal vez. Entonces nuestra vida, nuestro corazón tiene que ser sanado también por nosotros. ¿Por qué? Porque debemos perdonarnos también, debemos aceptarnos tal cual somos, como Dios nos ha creado. No debemos despreciarnos, ¿sí? Porque al despreciarnos a nosotros mismos, también estamos despreciando la obra de Dios. Estamos despreciando el testimonio de Dios en nuestra vida. Estamos despreciando la obra de Cristo en nuestra vida. Y de esta forma estamos pisoteando la sangre de Cristo. Entonces,
Si realmente amas a tu prójimo, es porque te sabes amar a vos mismo. Dios tiene un propósito con tu vida. Entonces, deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. No te menosprecies, no te humilles a vos mismo, no te culpes, no te maltrates. Amate, querete, empezá a manifestar ese amor de Dios en tu vida. Muchos dicen, no soy digno, no me merezco esto. Sí te mereces, porque Dios te amó. Y si Dios te amó, ¿quién sos vos para despreciarte a vos mismo? Entonces, primeramente, para amar a tu prójimo, debes amarte a vos mismo y respetarte a vos mismo, que es un punto esencial para poder cumplir este mandamiento. Entonces, nuestra naturaleza, ¿sí?, ha cambiado. Ya no somos los mismos que antes. Antes, cuando vivíamos en pecado, nos estábamos despreciando, nos estábamos pisoteando, nos estábamos haciendo daño. Ahora que el Señor nos ha perdonado el pecado y nos ha trasladado al reino de su Hijo, hemos comprendido que este es el verdadero amor, ¿sí?, que de esta forma debemos amarnos, tal cual como nos ama el Señor. Continuamos. En el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así Cristo cumplió la ley, por amor a nosotros. Dios es amor. Él es el mismo cumplimiento de la ley. Cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, le dijo a Jesús, Señor, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Pero Jesucristo le dijo, es necesario que cumplamos toda la ley. Entonces, Cristo es la misma ley, Cristo es el mismo cumplimiento de la ley. Cristo es la satisfacción del Padre y Cristo es el amor del Padre. Y si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, es porque hay un verdadero amor en nuestros corazones y este se manifiesta en nuestros actos, en nuestro testimonio. Continúa en el 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, ya es hora de despertarnos. No es tiempo de jugar al Evangelio, no es tiempo de asistir a las reuniones virtuales, ¿sí?, a las reuniones presenciales, como si estuviésemos en un club de fútbol o una sociedad de fomento. No es tiempo de jugar al Evangelio, porque Satanás no juega al Evangelio. Es tiempo de salir a las calles a predicar el Evangelio, porque la gente tiene sed de Dios, la gente tiene hambre de la palabra de Dios, y nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos ese poder del Evangelio transformador, nosotros tenemos ese poder de la reconciliación de Dios con el mundo. Entonces, bendito los pies de aquellos que llevan el Evangelio de la paz, las buenas nuevas. Entonces, es tiempo de despertarnos, de levantarnos de este sueño. Ya es hora, ya es tiempo. Entonces, el Señor nos dice, iglesia, despiértate, tú que duermes, porque ya es hora de que te levantes, porque se acerca el día de nuestra salvación, se acerca el día del Señor. Entonces comencemos a predicar este Evangelio precioso que un día ha llegado a nuestras vidas y nos ha cambiado radicalmente. Luego en el 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Dice acá, la noche, el tiempo, está avanzado. Ya está pasando y está llegando el día, está llegando la luz de Cristo, el día de la ira del Señor. Entonces, vistámonos pues de la armadura de la luz, para alumbrar en medio de las tinieblas, para que todos los que hayan de ser salvos alcancen la salvación. Dice primeramente también, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Sí? Ya no nos vistamos con las obras de las tinieblas.
ya desechemos ese viejo hombre, desechemos esa vieja naturaleza. Cristo viene pronto, así que es necesario en este tiempo poder alcanzar a los más necesitados, a los pecadores, el Evangelio de reconciliación. Vistámonos con esa obra de la luz que es el Evangelio. En el 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la última palabra, el último versículo de este capítulo 13, que tiene que ver con el renuevo del ser interior. Ya no alimentemos a la carne, sino que alimentemos al espíritu. Que cambiemos esas obras de la carne por las obras del espíritu. Dios viene pronto, así que es necesario que en este tiempo empecemos a despojarnos de las viejas obras y empezamos a revestirnos del Señor Jesucristo. Y revestirnos del Señor Jesucristo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, perfecta, buena y agradable, y santa. Si la voluntad de Dios es santa, perfecta, es agradable, es buena. Entonces, cuando nos vistamos de la armadura de Dios, cuando nos revistamos de Jesucristo, ahí todos verán, ¿sí?, la luz que brilla en nosotros, ahí todos verán la presencia de Dios en nosotros y correrán a nosotros para que les prediquemos y les anunciemos el Evangelio de salvación. Hasta aquí este capítulo. Quiero bendecirte, quiero invitarte. Este jueves a las 13 horas vamos a estar por FM Sion, las 101.3 en el dial, o lo busca por las redes sociales, en Facebook, en Instagram, FM Sion 101.3, la emisora de Dios. Vamos a estar transmitiendo en vivo, ¿sí?, desde la radio, un mensaje de parte del Señor. Y te espero también el próximo sábado a las 18 horas, como siempre, por este mismo canal de YouTube, para seguir estudiando la palabra del Señor y para que nuestras vidas sean bendecidas por parte de Dios. Quiero agradecerte porque estás ahí siempre de ese lado, y bueno, pronto vamos a estar anunciando dónde vamos a estar predicando la palabra, haciendo estas mini campañas evangelísticas en las plazas, así que voy a invitarlos, ¿sí?, ya cuando tengamos la fecha y el lugar vamos a estar anunciándolos, así que te voy a estar invitando a que te sumes a predicar el Evangelio, que nos acompañes a orar por las necesidades y a llegar a los más necesitados en este tiempo. Dios te bendiga y te espero el sábado que viene por este mismo canal.